Y esa es la razón por la que cuando las personas me llegan a decir ¿tú quieres dinero y fama? Yo respondo sí. Y mientras más dinero y más fama, mejor. Bienvenidos a otro episodio más de Tesoros en las Escrituras. No van a creer lo que me pasó, ya había grabado todo este video y cuando fui a ver mi cámara, no grabó. Entonces lo estoy grabando otra vez, espero que no se oscurezca mucho porque ya es un poco tarde y pues hace rato como que se nublaba y eso y tuve un buen de problemas, pero bueno. Ya estamos aquí. Lo del concurso tendré que posponerlo porque no me va a dar tiempo de hacerlo y grabar y editar y publicar el video, así que lo publicaré con el video siguiente, pero ya está todo listo para el sorteo del regalo. Hoy vamos a hablar de lo bueno que hay en las riquezas y en la fama y como siempre lo haremos basándonos en las escrituras y en las palabras de los profetas vivientes. Esta semana mientras estudiaba Alma 1 encontré algo que llamó mucho mi atención. En este tiempo, Alma ya era el juez superior y también el sumo sacerdote de la iglesia, y el pueblo empezó a prosperar. Y muchas veces en el libro de Mormón viene el clásico, pues prosperaron y ya cayeron en iniquidad y orgullo otra vez. Pero llamó muchísimo mi atención que en este ejemplo no pasó así, y quiero compartirlo contigo. En el versículo 29 de Alma 1 se lee: Ahora bien, debido a la estabilidad de la iglesia, empezaron a enriquecerse en gran manera, teniendo en abundancia todas las cosas que necesitaban, una abundancia de rebaños y manadas y toda clase de animales cebados, y también una abundancia de grano y de oro y de plata y de objetos preciosos, y abundancia de seda y de lino fino tejido, y de toda clase de buenas telas sencillas. Y así, en sus prósperas circunstancias, no desatendían a ninguno que estuviese desnudo, o que estuviese hambriento, o sediento, o enfermo, o no hubiese sido nutrido, y no ponían el corazón en las riquezas, por consiguiente eran generosos con todos, fueran ancianos, fueran jóvenes, esclavos o libres, varones o mujeres, pertenecieran o no a la iglesia, sin hacer distinción de personas, si es que esas personas estaban necesitadas. Todavía el ejemplo me pareció mucho más interesante cuando solo 3 capítulos más adelante descubrí un ejemplo totalmente opuesto. Hace unas semanas publicamos un video llamado Caridad y Confianza, donde hablábamos de que a mí me fascinó cómo en solo 4 capítulos del libro de Mormón se encontraba un contraste tan amplio entre circunstancias y resultados y nos permitía analizar un tema más a profundidad. Bueno, pues volvió a pasar lo mismo. Y en Alma 4 encontramos al mismo pueblo, el pueblo nefita, en otra ocasión en la que empieza a prosperar mucho, ya habían pasado algunos años, pero esta vez no salió bien la cosa. Y quiero compartirte los principios que aprendí al estudiar esto. En el versículo 6 de Alma 4 se lee: Y aconteció que en el año 8º del gobierno de los jueces, los de la iglesia empezaron a llenarse de orgullo por motivo de sus grandes riquezas, y sus delicadas sedas, y sus linos de tejidos finos, y por motivo de sus muchos rebaños, y manadas, y su oro y su plata y toda clase de objetos preciosos que habían obtenido por su industria. Y en todas estas cosas se envanecieron en el orgullo de sus ojos, porque empezaron a usar vestidos muy costosos. Me pareció interesante en primer lugar que ambos partes, es decir, ambos historias que estamos contrastando aquí, empezaron a tener una abundancia de dinero y también ropas coquetas. Y entonces empezamos a ver que no en sí la prosperidad crea gente mala. Cuando era yo joven recuerdo que hubo un maestro que me contó o nos dijo en la clase que él agradecía el no ser tan próspero económicamente, vamos, que no le faltaba nada nunca, pero también él sentía que si él ganara muchísimo dinero podría ser tentado y caer en la tentación del orgullo y todo eso, ¿no? Y me quedó a mí muy grabado como, pues sí, las riquezas pueden ser malas porque te pueden hacer caer, ¿no? Pero es muy interesante para mí que el libro de Mormón te enseña de estas dos circunstancias de estos pueblos o de este mismo pueblo, que podían tener riquezas, pero las riquezas no determinaban si esas personas se volvían orgullosas o no.
En el versículo 12 del capítulo 4 nos explica un poquito más de qué pasó con este pueblo. Alma se pone a ver un poquito este pueblo que estaba cayendo en este orgullo de las riquezas y dice que Alma vio en el versículo 12 una desigualdad muy grande entre el pueblo, algunos que se ensalzaban en su orgullo, despreciando a otros, volviendo las espaldas al necesitado y al desnudo y a aquellos que tenían hambre y a los que tenían sed y a los que estaban enfermos y afligidos. Entonces tenemos aquí dos pueblos, o bueno, de hecho es el mismo pueblo, solo que unos años de diferencia. En una ocasión el pueblo reaccionó muy bien, con todas las riquezas reaccionó bien y no se alejó de Dios, o más bien no se llenó de orgullo y trató mal a las personas. Y por el otro lado tenemos al mismo pueblo 8 años después, o unos años después, que con las riquezas se llena de orgullo y trata mal a las personas. ¿Cuál fue la diferencia entre estos dos pueblos? El mismo pueblo, eso es lo que más me impacta, que fue el mismo pueblo. ¿Cuál fue la diferencia entre una historia y otra? ¿Por qué unos se llenaron de orgullo y trataron mal a sus hermanos y los otros no? Investigando un poco más el tema, encontré una liaona que traía una pregunta que se respondía en ese artículo de la liaona. Es la liaona de abril de 2002. El artículo se llama ¿Es moralmente correcto ser rico en un mundo donde haya tanta gente pobre? El artículo se los voy a recomendar, se los dejo siempre en los links en la descripción, en la parte de fuentes y artículos, pero yo voy a citar solo unas partecitas. Aquí dice: la riqueza, bien sea que la poseamos o no, es un gran desafío en la vida terrenal. Pausa ahí. No sé si se dieron cuenta, el artículo empieza diciendo, o al menos esta cita que estoy tomando, dice que las riquezas, sea que las tengas o sea que no las tengas, pueden ser un desafío en esta vida mortal. Y pues claro, cuando yo lo leí dije, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿O cómo? Y no entendí. Pero seguí leyendo. El apóstol Pablo escribió que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y esto aquí empieza a ser interesante porque el apóstol Pablo enseña no que el dinero está mal, sino que el amor al dinero es lo que está mal y que es la raíz de todos los males. Interesantemente, si volvemos a leer, no sé si te diste cuenta en el relato de Alma 1, el pueblo de Alma, el pueblo nefita, guardó este mismo principio de Pablo. Si no te diste cuenta, te lo vuelvo a poner aquí y te subrayo esa parte, porque dice literalmente, no ponían el corazón en las riquezas. Cuando el pueblo de Alma, el pueblo nefita, lo hizo bien, el principio número 1 fue que no puso su corazón en las riquezas. Porque no es que las riquezas estén mal, ¿verdad? Sino que el dónde ponemos nuestro corazón es el asunto. El artículo continúa de manera interesante diciendo, la clave está en evitar la codicia, el amor al dinero. Podemos amar tanto al dinero cuando lo tenemos como cuando no lo tenemos. Lo voy a repetir, tú y yo podemos amar mucho al dinero cuando lo tenemos y cuando no lo tenemos. Y eso era algo que yo no me había planteado hasta ahora que leí este artículo. La maldad entra en el mundo, dice aquí, no solo por medio de las personas que tienen riquezas y las emplean de forma egoísta y con engaño, sino también por medio de las personas que nada tienen y aún así codician. Y claro, tiene todo el sentido. A veces cuando tenemos en abundancia nos inflamos en esas riquezas y a veces cuando no tenemos podríamos llegar a codiciar lo de nuestro vecino y eso podría desatar también muchos otros males. Pablo no dijo que el dinero fuera el malo, sino el amor al dinero. Y no dijo teniendo mucho o teniendo poco, y eso es algo que acabo de aprender ahorita. Pablo decía que el amar el dinero estaba mal. No importa si tenías mucho, no importa si tenías poco. Amar al dinero seguía estando mal. En ese mismo artículo hay una cita del presidente Oaks. Y dice, el apóstol Pablo no dijo que hubiera nada de malo inherente o naturalmente en el dinero. No es el dinero, sino el amor al dinero, lo que se considera la raíz de todos los males. Hablando en esto del dinero, hay una cita que para mí me parece interesante de un pasaje de la historia de la iglesia y es de Brigham Young y me gustaría ahora compartirlo con ustedes. Brigham Young dijo, cuando tengamos calles pavimentadas con oro, será porque nosotros mismos lo habremos puesto ahí. Esa cita a mí me gustaba mucho y ahora que la busqué para ustedes y que quería compartirla, encontré un poquito más que también quiero compartir con ustedes, que también el presidente Young dijo.
Tendremos que trabajar y extraer el oro de las montañas para colocarlo si es que habremos de caminar alguna vez sobre calles pavimentadas con oro. Es decir, nadie las va a traer por nosotros, nosotros las vamos a poner. Y después dice también, los ángeles que en la actualidad andan por calles de oro y que cuentan con el árbol de la vida en su paraíso, tuvieron que obtener el oro y colocarlo ahí. Claro que este principio o esta enseñanza podría ligarse a la autosuficiencia, de que si algo va a pasar va a ser bueno también porque nosotros lo estemos haciendo. Dios no va a llegar a chasquear los dedos y ya hay oro, sino más bien nosotros vamos a ser los que tendremos que llevarlo a cabo. Lo que aprendimos aquí con el presidente Young es que Dios no va a darnos dinero solo porque seamos fieles a Él o cosas así, claro que Dios promete prosperidad a las personas si guardan sus mandamientos, eso lo vemos en el libro de Mormón, pero no quiere decir que porque guardes sus mandamientos pues vas a hacerte rico o va a haber oro en tus calles. Eso lo vas a tener que poner tú. Pero entonces llegamos a la siguiente pregunta. ¿Qué pasa cuando sí prosperé? ¿Qué pasa cuando tuve un empleo que me dio muy buen salario? ¿O qué pasa cuando hice una empresa exitosa? O yo qué sé, que de alguna manera me hice de muy buen dinero en términos legales, obviamente. ¿Qué procede? Y aquí quiero compartir dos principios que yo he aprendido en las escrituras o que yo he notado que son los principios que el Señor o las normas que el Señor tiene en cuanto a las riquezas, y son dos. Una tiene que ver con algo que no se debe hacer y la otra con algo que sí se debe hacer. El primer principio lo vemos en Salmos 62:10, donde dice: si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. El mandamiento no es evita las riquezas o no busques riquezas. El Señor no ha establecido un mandamiento así, pero la norma del Señor sí es esta. Si llega a pasar que sí, finalmente logras pavimentar tus calles de oro, por así decirlo, de manera figurada, o si llegas a tener bastante dinero, la primera norma es no pongas tu corazón en ella, que ya vimos que es algo que el pueblo de Alma sí hizo, o sea, sí cumplió esa norma. La segunda norma tiene que ver con lo que sí debemos hacer y está descrita en Jacob 2:19, donde dice que si buscamos riquezas, lo haremos con el fin de hacer el bien, para vestir al desnudo, alimentar al hambriento, liberar al cautivo y suministrar auxilio al enfermo y al afligido. Y, si lo notaste bien, también fue una de las diferencias en cuanto al pueblo que se llenó de orgullo y al pueblo que no. Bueno, el mismo pueblo, pero la diferencia de las historias que vimos al principio del video. Unos no sirvieron a su prójimo y los otros sí. Ese es un principio que el Señor nos da. También cuando tengas riquezas, lo harás para ayudar a las personas, al prójimo. Debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Y si a nosotros mismos nos gusta andar bien vestidos, pues al prójimo también nos gustará verlo bien vestido. Y mientras más tengamos capacidad de hacerlo para nosotros, también tendremos para hacerlo por otras personas o para ayudar a otras personas a llegar a hacerlo. Y aquí estamos notando que el pueblo de Alma vivió esos dos principios. No codició en sus corazones el dinero y por otro lado lo usó para bendecir la vida de sus hermanos. Aquí quiero usar un ejemplo de la vida práctica. Actualmente este canal, Eldon's Mission, empieza a generar dinero debido a los anuncios que pongo en los videos que ustedes y yo vemos. Ese dinero no se va a ocupar para que yo me ponga un reloj más bonito y se lo presuma a mis vecinos que tengo más billete que ellos. No, ese en primer lugar se va a ocupar para pagar lo que debo yo de este proyecto porque el celular con el que grabo, el micrófono, la luz y esto, pues finalmente se tiene que pagar, ¿no? De algún lado. Va a empezar para eso, pero también después de eso se va a ocupar para comprar equipo adicional, equipo que nos va a ayudar para tener más programas. Ahorita solo tenemos Tesoros en las Escrituras y también queremos hacer otros proyectos que me muero de ganas por contárselos, pero que pues todavía no van a tardar un tiempo en salir porque pues tampoco hay cash ni mucho tiempo. Hace un año, de hecho, yo estaba empezando a escribir un libro que tenía que ver con análisis del libro de Mormón, como los que hacemos aquí, pero eran más como por personajes. Íbamos a tener un capítulo de Nefi, otro de Leí, otro del Capitán Morón y otro de Alma, pero actualmente el proyecto está parado porque estoy haciendo esto. Y aquí viene el ejemplo del capital. Supongamos que en lugar de con el dinero que empecé esto, que entre lo que acabo de comentarles más o menos fueron unos $500 americanos, imaginemos que en lugar de yo tener un capital de $500, hubiera tenido uno de $5,000 para empezar el proyecto. Probablemente le podría pagar a alguien más para que editara los videos en lugar de yo hacerlo, y eso a veces me toma 6 horas en promedio, a veces 3 horas, a veces 12 horas.
Todo depende del video. Pero imaginen que yo podría pagarle a alguien más para hacer eso. Esas 6 horas que yo ocuparía como promedio, mejor las pongo entonces en el libro. Y entonces ya en un año tendríamos un libro súper bueno. Bueno, es que pues, yo considero que sería bueno. Sobre los personajes del libro de Mormón, sus ejemplos y sus enseñanzas. Y un análisis profundo de ello, ¿no? Y eso ayudaría a más personas a disfrutar también del libro de Mormón, ver uno que otro tesoro en las escrituras que no hayan visto y predicar más el evangelio. Eso pasaría si tuviera más capital, que no lo tengo. Y cuando el libro llegue a publicarse, las ganancias no van a ser para que yo me ponga un reloj lujoso otra vez. No, se reinvertirán en estos proyectos que ya les dije. Entonces, esto es importante porque sí, yo pongo los anuncios en los videos, pero tienen un propósito. No están ahí solo para generarme mi dinero, sino para hacer todo un proyecto que quiero que se gestione padre y bien y que finalmente beneficie a otras personas. Estamos haciéndolo para hacer lo bueno, como dice Jacob. Entonces, una palomita al proyecto de Elden, por favor. Ahora, vamos a ir a otro tema que es importante. Ya tocamos el tema del dinero, ahora quiero que hablemos un poquito de la fama y de las bondades o las cosas buenas de la fama. Para eso comenzaremos con una escritura. En Proverbios 22:1 el Señor instruye lo siguiente: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Aquí está diciendo que la buena fama tiene más valor que el dinero, y vamos a hablar de ello. Pero empecemos definiendo qué es la fama. De acuerdo al diccionario, la fama es hecho de ser reconocidas las cualidades de una persona o una cosa o los actos de una persona por mucha gente y de que se hable de ellos. Y ahorita lo vamos a decir en español. La fama dice aquí que es que se reconozcan las cualidades de una persona. También que se conozcan los hechos de esa persona y que sean conocidos por muchas personas, ¿no? Y que se hable de ellos. Son estas 3 características que el diccionario nos dice que engloban la fama. 1, que las personas conozcan tus cualidades y atributos. 2, que las personas conozcan tus hechos. Y 3, que se hable de ti. Pero no sé si estas 3 cosas te están llamando la atención, como el que conozcamos los atributos de alguien, que conozcamos sus hechos y que hablemos de él. Eso es lo que hacemos siempre con el Salvador. Estamos buscando conocer sus atributos y llegar a ser más como él. Estamos hablando constantemente de sus hechos. Sabemos lo que hizo en su ministerio terrenal y lo que hizo por nosotros en Getsemaní y en la cruz. Y también constantemente hablamos de ello. El Salvador es alguien famoso o alguien que tiene fama. Pensemos en Nefi también. Conocemos sus atributos, claro, obediencia, lealtad, fidelidad, bla, 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 bla. Conocemos sus hechos, claro, sabemos que salió de Jerusalén, sabemos un poco sobre lo que pasó en el desierto, lo del arco, sabemos también lo del barco y sabemos varias cosas de sus hechos. ¿Hablamos constantemente de él? Pues sí, con bastante frecuencia. Bien, Nefi también tiene fama, cierta cantidad, pero tiene fama. El ejemplo que a mí me fascina más es el del Capitán Moroni. El Capitán Moroni, cuando ya lleguemos un poco más allá, podrás notar, o seguramente no sé si ya lo has notado, pero el Capitán Moroni tenía solo 25 años cuando lo llamaron como capitán en jefe de todos los ejércitos nefitas. 25 años. ¿Qué clase de hombre tienes que ser para que a los 25 años tu nación confíe tanto en ti que te puede poner a los 25 años como jefe de todos los ejércitos de toda la nación? Yo tengo 24 años y ni siquiera sé si todos los de mi colonia confían en mí. Esa es la fama que Moroni tenía. Y quizás es a lo que se refiere Proverbios con decir buena fama. Buena fama. Moroni, antes de llegar a ser capitán y poder hacer lo mucho bueno que hizo, tuvo que ser alguien en quien la gente confiara. Tuvo que tener su buena fama. Y pienso que esto es justo lo que dice aquí Proverbios. Dice que, o sea, ya analizamos un poquito que el tener recursos y el tener dinero te puede ayudar a crear un buen proyecto, como ahorita yo con mi escaso dinero hago mi proyectito aquí. Pero tener más capital te permite hacer un proyecto todavía más grande y hacer mucho bien entre las personas. Proverbios está diciendo que más importante o más de más estima que tener bastante dinero es la buena fama. Y si te das cuenta, el ejemplo de Moroni es perfecto en esto. No sé si Moroni tenía dinero o no, pero lo que sí sé es que Moroni tenía buena fama.
Y claro, si llegamos a combinar tanto el dinero como fama en una misma cosa para llevar a cabo un bien, pues podemos ver lo útiles que son tanto el dinero como la fama. El dinero les fue, o bueno, las riquezas le fueron de utilidad al pueblo nefita en el ejemplo que vimos al principio del video para sustentar y ayudar a sus hermanos necesitados. Una buena causa. Y el dinero es el medio. Y también la fama le ayudó a Moroni a llegar a ser capitán, porque la gente confiaba en él. Él tenía una buena fama, una buena reputación. Y la gente lo conocía abiertamente. Y muchos confiaban en él. Y esa buena fama le permitió llevar a cabo mucho bien. Dinero y fama pueden ayudar a crear mucho bien. Y esa es la razón por la que cuando las personas me llegan a decir ¿tú quieres dinero y fama? Yo respondo sí. Y mientras más dinero y más fama, mejor. ¿Por qué? Porque sé el fin que tiene. Quiero hacer claro esto. El dinero por el dinero y la fama por la fama no traen algo bueno en sí. Son ociosos, por así decirlo. Pero cuando tienen un propósito, como lo vimos en el ejemplo del pueblo de Alma con el dinero o con las riquezas, y como lo vemos ahorita con Moroni, el capitán, y en la reputación que tenía y la fama que tenía, el dinero y la fama tienen un propósito. Vamos, que tienen el dinero y la fama pueden cumplir propósitos más grandes que ellos mismos, y debería ser así. Si solo queremos dinero para tener mucho dinero, pues no sirve mucho. Y si solo queremos fama por tener mucha fama, pues no sirve de mucho. ¿Qué queremos lograr con ello? El ejemplo del Salvador también aplica aquí. El Salvador no solo quería que lo conocieran para satisfacer su orgullo. No, tenía que ver con un mensaje. Y también tenía que ver con el ejemplo y la obra que él venía a hacer. ¿Te das cuenta? Algo mucho más grande. No solo es fama por fama o dinero por dinero. Cumplen una función. Como parte de la conclusión de este video, quiero compartirte una pepita más de sabiduría en cuanto a la fama y el dinero. Hay un empresario que me gusta mucho, su nombre es Gary Vaynerchuk, y él de hecho fue de las personas que más ha influenciado en mí para abrir este canal de YouTube, y de hecho lo hizo a través de fama y todo lo que ha logrado construir, y él ahora también tiene un canal de YouTube como el que ves aquí, solo que es como empresarial y se dedica a inspirar y ayudar a empresarios también. Él ha logrado crear fama y dinero y está ocupándola para ayudar a más personas. De hecho, él tiene una frase que me encanta y dice: mide tu vida no en cuánto dinero tengas en el banco, sino cuánta gente asistirá a tu funeral. Cuánta gente impactaste su vida de manera positiva que cuando mueras quieran venir, porque genuinamente quieran. Pero bueno, esa será una conversación para otro día. Él tiene la siguiente frase que me gusta mucho: la fama y el dinero no te cambian, te exponen. Lo que él argumenta o explica aquí es que cuando llegamos a tener más capital o más recursos y más alcance o más fama para que más personas nos conozcan, no naturalmente eso nos va a cambiar, sino más bien va a ser que todos nosotros nos potenciemos. Si desde entrada mis intenciones fueran buenas, pues al tener más recursos voy a hacer más cosas buenas, no me lo voy a empezar a agarrar para mí. Si antes de ser famoso mis intenciones eran buenas, pues ahora que soy famoso va a seguirse potenciando eso. Eso es a lo que él se refiere. El dinero y la fama no te cambian, te exponen, te potencializan, hacen que, sea que haya sido por el buen camino o por el mal camino, recorras más rápido o con más fuerza ese camino que ya estabas caminando antes de obtener dinero o fama. Y en esto no estoy diciendo que ese sea siempre el caso, porque también entiendo que las personas cambiamos y que podemos empezar a caminar un camino bueno o malo, o sea, ya con el dinero o con la fama o lo que sea. Bueno, hay muchas variantes, pero lo que quiero exponer aquí es que las razones y los motivos importan. Una vez más, como lo hemos visto muchas veces en el canal, los motivos tienen que ser limpios. Y el dinero y la fama no salen de esta categoría. También importa con qué motivo los estás obteniendo. Si lo quieres solo para satisfacer tu orgullo, o como los nefitas, para alimentar a sus hermanos, o como Moroni, para servir y asegurar el bienestar de toda una nación. ¿Para qué quieres el dinero y la fama? No son malas. La pregunta es para qué los quieres, o cómo los utilizarías, o si ya los tienes, cómo los ocupas. Los nefitas son un excelente ejemplo de cómo usar el dinero y Moroni es el ejemplo maravilloso de cómo usar la fama. Y creo que ambas son medios, no son el fin. El que ponga yo cosas interesantes en mi video o haga esto no es el fin de solo tener gente viendo. Ese no es el fin. Una vez alguien me dijo: tú solo quieres más clics. Y yo dije: sí quiero más clics, sí quiero que más gente vea mis videos, pero no por el hecho de tener más reproducciones ahí en el contado de YouTube, sino es por el mensaje.
Y esto es lo importante y la conclusión que yo tengo de fama y dinero. Son importantes y relevantes y buenas en medida que la causa y el motivo y el propósito lo sean. ¿Y qué mejor propósito que predicar el Evangelio? ¿Qué mejor causa que la del Evangelio y el seguir a Jesucristo? ¿Qué mejor causa que ayudar a las personas a saber que sí, que Él, nuestro Señor, vive? Que pagó por nuestros pecados, que tiene un camino que podemos recorrer. ¿Qué mejor mensaje que hablar de Él? ¿Y qué mejor que usar recursos y atención para una buena causa? Y yo creo que esta causa, que este mensaje, es digno de ser escuchado. Ven a Cristo, desconsolado, y tus pesares Él llevará. Él nos invita al bello puerto donde descanso habrá. Muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio de Tesoros en las Escrituras. Un episodio más de Tesoros en las Escrituras. Un anuncio importante que quiero darles es sobre la música. Estamos a punto de lanzar un EP. Un EP es como un álbum, pero en pequeños. Es un EP de 4 canciones que hemos hecho nosotros, que hemos producido y que pues a veces ponemos al final de nuestras canciones, de nuestros videos. Nos hemos tardado un buen porque hay cuestiones legales de por medio y hay un buen de cosas que no sabíamos y por eso nos hemos tardado, pero estamos ya aproximando la fecha, aproximadamente en 3 semanas que saldrá la música para que puedan descargarla en Spotify, en no sé, iTunes, YouTube, en todos lados estará. Todavía no tenemos la fecha definitiva, hasta la siguiente semana creo que podremos darle una fecha definitiva a todo este público bello que nos ve, pero por ahora, pues bueno, es el adelanto. Íbamos a hacerlo del concurso de la Biblia, pero estamos un poco cortos de tiempo, ya no podemos hacerlo esta semana. Vamos a hacerlo sin falta la siguiente semana. Es un error que asumo plenamente la responsabilidad por otros proyectos que estoy gestionando en este momento. Me acorté mucho el tiempo para el video y la edición de esta semana. Lo siento por las personas que están activamente participando en el concurso, que han dado bastantes comentarios y todo eso. Los comentarios ya están contados. Yo ya hice el conteo, ya están ahí los nombres, cuántas veces comentaste en ese video, y ya solo estamos esperando para hacer la tómbola o hacerlo digitalmente, pero como dije, por tiempo no podemos hacerlo esta semana, pero por ahora pues lo lamento y muchísimas gracias por ver. Nos veremos la próxima semana con el concurso y con otro capítulo más de Tesoros en las Escrituras. Yo soy Braulio Sánchez, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Vení.